Eduardo, ¿cómo le va? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Bien, buen día. Bien. Bueno, a ver, los grupos sociales, las organizaciones sociales que representan a muchísima gente desocupada o que está en una situación de precariedad y que pelea por planes sociales, ayuda a conseguir un trabajo, hoy están sufriendo un embate. Corríjame, Eduardo, si me equivoco, un embate desde el punto de vista de sectores políticos que están apuntando, digamos, a ustedes, ¿no? ¿Cómo llamarlo, no? ¿Cómo se autodefiniría? Las organizaciones sociales, ¿no es cierto? Que están planteando... Sí, organizaciones sociales, piqueteras, como quiera, no hay problema por la definición, pero de verdad, el punto de partida suyo es muy interesante, porque parece que fuéramos los responsables, los que gobernaron las últimas décadas y hicieron este desastre que es la Argentina hoy, nos responsabilizan a nosotros. Y cuando digo los que gobernaron las últimas décadas, me refiero a todos, porque el ataque que estamos sufriendo parte de los Milei hasta Cristina, sin ningún tipo de nadie que quede exento de este ataque que estamos sufriendo, y además se ataca a todas las organizaciones. Ayer hubo y antes de ayer una catarata de allanamientos sobre organizaciones sociales distintas, de distinto tipo, algunas más oficialistas, unas más opositoras, pero fueron sometidas desde la capital aquí federal, desde la provincia de Buenos Aires, en Jujuy. Hubo una catarata de allanamientos contra organizaciones sociales como si se tratara de organizaciones del narcotráfico. Es impresionante lo que ocurrió en estos últimos días, además de toda la estigmatización que venimos sufriendo desde hace meses por los medios masivos, a través de declaraciones de funcionarios, de ex gobernantes, como si no tuvieran nada que ver con la situación que, como usted dice, expresamos en nuestros reclamos, en nuestros planteos, de trabajadores, de trabajadoras precarizados, desocupados, con situaciones sociales muy dramáticas, en una Argentina que cada vez se acerca más a un precipicio, se acerca más a una situación social realmente muy, muy grave. Y entonces, bueno, no parece casual, mientras se siguen aplicando políticas de ajuste, ataques a los trabajadores, a los salarios, a las jubilaciones, a lo que es la vida cotidiana a través de un proceso inflacionario imparable, se ataca a aquellos que luchamos contra eso. Parece que fuera exactamente al revés, que los responsables de eso que ocurre fuéramos los que estamos reclamando y luchando contra eso. Así que su punto de partida es muy correcto, porque plantea el problema de que ¿por qué nos atacan? Es decir, aquí nos están atacando todo el arco político, creo que no queda nadie afuera, todo el arco político ataca a las organizaciones sociales que estuvieron en la primera línea de la lucha en la pandemia, para hablar de los últimos 2 años. Ahí hubo miles y miles de compañeras y compañeros que cocinaron, que hicieron la actividad de contención, que significa poner un plato de comida en la mesa, la actividad de luchar contra el hambre en cada barrio, sin nada. Por ejemplo, a los comedores populares el Estado no les dio ni un litro de alcohol ni un barbijo. La peleamos solo desde los barrios, porque el Estado no tenía ni capacidad, ni voluntad, ni ganas de atender ese problema. Y ahí estuvieron los comedores populares. Y ahora, en el medio de esta crisis política y económica, somos aquellos que parecemos responsables de todos los crímenes de los últimos 50 años en la Argentina. No, yo no he visto, por ejemplo, allanamientos de las características que tuvo ayer contra organizaciones como la CCC, un búnker del narcotráfico, una ofensiva muy estigmatizante, de características generales, porque son tantos gobiernos oficialistas como gobernadores opositores, de manera que el trasfondo de todo esto es que hay un sector en Argentina que está pensando, que está luchando el ajuste. Entonces, Eduardo, no lo estamos escuchando bien. Hay un problema de sintonía. A ver si... Sí, Eduardo y Gabriel, sí. Vamos a cortar un segundito y lo retomamos con una llamada de línea, ¿te parece? Sí,
Sí, por favor, porque es interesante la charla. Lo último y no lo pude escuchar bien a Beliboni. Exactamente. Vamos a volver a hacer la llamada, pero por línea directamente. Sí. Okay. Acá, ahí está. Acá está Gabriel. Ahí le estoy marcando a Miguelito para que llame del celular de línea directa. Bueno, mientras tanto les cuento que los sindicalistas docentes dicen 10 días duró el salario con aumento anticipado. Dice, venimos hablando desde hace tiempo que percibir junio con el aumento adelantado y aguinaldo y no quede nada antes de 10 días hace evidente que no podemos hacer como que no pasa nada. El sueldo no alcanza, dicen los gremialistas docentes, el adelanto, entre comillas, de aumento tampoco, porque encima la disparada de aumento de precios de alimentos, combustibles y servicios públicos no para. Nos endeudamos y nos enfermamos, sumado a las demandas y exigencias cada vez mayores en nuestras escuelas. La situación de precariedad y violencia que se vive en lo cotidiano y las denuncias a colegas haciéndonos cargo de todo por un salario miserable agrava todo el cuadro. Esto dicen el gremio de docentes autoconvocados. Bueno, bien, ya lo tenemos nuevamente recuperado la comunicación. Eduardo Beliboni, cambiamos a línea. Eduardo, los últimos 5 minutos de tu alocución no se entendió nada, evidentemente problemas del Wi-Fi. Decías que hay una estigmatización, que hay como una especie de ofensiva general en contra de los movimientos, organizaciones sociales, y que esto viene de todo el arco político, sin distinción, oficialismo, opositores, gobernadores opositores, gente del gobierno nacional, la propia Cristina Kirchner. ¿Por qué esto, Beliboni? ¿Por qué en este momento hay semejante ofensiva? Cristina, ¿te escuchan bien ahí? Porque no sé si están escuchándome. Ahora sí. ¿Hola? Ahora sí. Sí, bien. Eduardo. Escucha el mensaje de Cristina. Fue muy clara en su último mensaje, el sábado pasado, sobre quiénes son los que ella considera a los que ataca, a las organizaciones sociales que ha salido a atacar. Dice, son los que marchan por la 9 de julio y lo hacen con banderas políticas. Entonces, fue muy clara, somos los que luchamos contra el ajuste. Y lamentablemente también tenemos opinión política. Sé que no le gusta a la presidenta que tengamos opinión política o a la vicepresidenta, pero tenemos opinión política, aunque seamos trabajadores, aunque no seamos abogados como es ella, muy exitosa, por cierto, como dijo, en cuanto por lo menos económicamente, y entonces no le gusta que luchemos contra el ajuste. La verdad que tiene que ver, porque somos un sector que está luchando contra el ajuste. Porque si no hiciéramos nada, no nos calláramos frente a lo propio que significa tener que hacer comedores populares todos los días, está mal hacer comedores populares todos los días. No tendrían que existir los comedores populares en la Argentina. Es un país muy rico, tendría que tener trabajo la gente, comer su casa. Entonces el ataque tiene que ver con que luchamos, aunque luchamos contra el ajuste. Si no dijéramos nada, si nos quedáramos en casa y resignados recibiéramos ese plato de comida, de mala comida que manda el Estado, claramente no nos dirían nada. Entonces tiene un objetivo político muy claro y tiene el objetivo también de fortalecer a los varones del conurbano, sobre todo a la alianza, la nueva alianza que quiere establecer la vicepresidenta Cristina Kirchner, en función de que está en un gobierno que se está autodestruyendo, se está pulverizando frente a los ojos de toda la población, y por lo tanto un nuevo armado político es lo que intenta hacer, dándole poder sobre todo a los varones del conurbano, aquellos que han perdido una importante porción de poder. No hay que olvidarse que en las últimas elecciones el peronismo perdió de conjunto casi 6 millones de votos, y esa es la preocupación que tiene Cristina Fernández de Kirchner en la ofensiva que ha lanzado y que le ha dado pie a muchísimos jueces para salir a perseguir a los luchadores populares de los barrios en Argentina. Eduardo, esto que usted dice del conurbano, también lo vemos en las provincias feudales, ¿no? Como Formosa. Claro. Que yo lo escucho a Servín, a Fabián Servín, que cada vez que ocurre un episodio que denuncia a Servín de que le retuvieron un camión con alimentos que había podido conseguir, o que, realmente hay una actitud de persecución con respecto a la gente del Partido Obrero, y no se entiende, ¿no? Como si
si el gobierno le preocupa que la gente sin trabajo llegue a fin de mes por lo menos con un plato de comida, ¿no? Decomisen, paren y saquen y roben, entre comillas, mercadería que viene de Buenos Aires para los comedores del Polo Obrero. Que sí hemos tenido ese problema y Fabián estuvo ahí denunciando eso, lo hemos denunciado también aquí, porque efectivamente también ocurre en las provincias, en esos señores feudales que históricamente están en las provincias y que quiere favorecer Cristina con este discurso. Claramente, ella quiere una alianza con los gobernadores, con los intendentes del conurbano, quieren ver si pueden recuperar lo perdido, la confianza de la población que han perdido, pero de la peor manera, no satisfaciendo las necesidades, porque a Cristina no le preocupa la pobreza, le preocupa que los pobres se organicen. Este es el gran problema, no que haya pobreza, no tiene ninguna preocupación sobre la pobreza, sino lo que le preocupa es el problema de que los pobres se organicen y tengan una orientación también en esa organización, porque por ejemplo ha sido muy clara en que le molesta que marchemos por la 9 de julio, pero que además tengamos banderas políticas, como si fuera un pecado, como si eso fuera, como si los pobres solamente pudieran pedir comida y no pensar políticamente. Entonces creo que ahí está el problema de este ataque, de esta persecución que ha lanzado el gobierno nacional y que ha apoyado, por supuesto, la derecha, los sectores del macrismo, los sectores de Milei, que claramente han sido siempre los promotores de esto. Por lo pronto, el grupo de Milei decía que había que armar un grupo antipiquetero. Imagínense una persona de esas características, una especie de lo que fue la Alianza Patriótica, de los grupos que atacaban a los trabajadores a principios del siglo pasado. Por lo tanto, claramente hay una preocupación en la clase dominante sobre que los pobres, los trabajadores más pobres en la Argentina se organizan, luchan y encima piensan. Está preocupada porque evidentemente le está corrompiendo, le está corroyendo su poder, su idea de que la gente puede aceptar este ajuste que estamos sufriendo y que no se aguanta más. Le agregaría, Eduardo, que Cristina le preocupa que lleven un cartel de la izquierda, por ejemplo, la izquierda trotskista, y no lleven un cartel del PJ, porque acá los comedores, te digo en Formosa, los comedores sociales tienen la foto de Gildo Infran y el sello del Partido Justicialista, y está todo bien para Cristina eso. El problema es cuando sacan el sello del Partido Justicialista y ponen Partido Obrero o Izquierda, en fin, que es el gran fantasma de Cristina, ¿no? Que la gente asuma una ideología clasista, que interprete la realidad desde un punto de vista de que hay un sector que domina y que son los dueños de los medios de producción, o que son los dueños de los campos, los dueños de los dueños de la fábrica, y el obrero es que está del otro lado y que no tiene nada. Evidentemente, su preocupación es que la clase obrera deje de ser, como fue para el peronismo, la columna vertebral y pase a ser la cabeza, la clase obrera de la salida para el país. Esa es la preocupación de fondo, no solo de Cristina, sino de todo el arco político, que sea con banderas socialistas estas movilizaciones, estas acciones de lucha. Eso es lo que efectivamente les preocupa. Y me parece muy bien que el que marche se identifique, porque estamos en democracia, y si ustedes son socialistas lo tienen que decir, y los que no son socialistas tienen que decir lo suyo, y no enmascarar, digamos, porque Cristina habla, o los cristinos, ¿no? Hablan de los pobres y de la gente que necesita, pero no hablan del manejo electoral, el manejo político que son sometidos esos pobres, ¿no? Es la manipulación política. Totalmente, creo que eso está en el fondo de todo el problema. La idea de que los pobres sean manipulables, que los trabajadores pierdan su trabajo y no puedan protestar. La organización de los desocupados no se le ocurrió a Cristina, se le ocurrieron a las organizaciones piqueteras que salimos a pelear por el trabajo, para recuperar el trabajo que nos habían sacado los gobiernos que en la Argentina gobernaron las últimas décadas y lo destruyeron. Destruyeron este país, destruyeron los recursos, entregaron los recursos, y hoy estamos atravesando una crisis, nuevamente una crisis histórica, nuevamente una crisis de trabajo, de social, económica, que han producido los gobiernos. Nadie puede mirar para otro lado de los que gobernaron. Cristina gobernó, el peronismo gobernó muchos años en la Argentina, como para mirar para otro lado.
y por supuesto los que vinieron después del peronismo hicieron también desastre, con lo cual ninguno de los que gobernó en las últimas décadas puede decir no es culpa mía. Y los 50% de pobres es responsabilidad del conjunto del régimen político. Por eso hay que plantear una salida. ¿Cuál es la salida de esto? ¿Cómo salimos de una crisis que produjeron los mismos que dicen que la culpa la tenemos las organizaciones piqueteras, porque marchamos por la 9 de julio y porque tenemos banderas que a la presidenta no le gustan? Eduardo Belliboni, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, muy amables.